Dios Padre que nos ama, te damos gracias. Con la sangre preciosa del Señor nos ha salvado. En la iglesia, siendo hermano, hermana, profesor. Gracias por darnos la escuela bíblica preciosa y también la iglesia para compartir juntos la comunión y sacrificar juntos. Hoy los profesores hemos reunido juntos el domingo para predicar la palabra a los niños. Primero hemos reunido juntos para meditar juntos la palabra. Hoy con el tema de obediencia de Naamán el leproso vamos a pensar juntos. Todo el tiempo de la palabra te encomendamos a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Segundo de Reyes, capítulo 5. Segundo de Reyes, capítulo 5. Versículo 1 a 3. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1 a 3. Os leo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. En Segundo de Reyes, capítulo 5, habla sobre Naamán, el leproso, como conocen bien, que fue sanado. No solo en el temario, sino en las prédicas también es utilizado mucho este tema. Seguramente conocen bien sobre este tema. Pero ustedes conocen bien, no hay que pensar que los niños también saben bien. Si compartís juntos escuchando la palabra y la clase con los niños, seguramente vais a dar cuenta que los niños desconocen mucho de los temas que los mayores saben bien. Aunque son estudiantes de secundaria y bachillerato, no hay que pensar que tienen mismos conocimientos bíblicos que ustedes, porque sobre Naamán el leproso hay que conocer bien el propósito de por qué damos este tema. Cuando damos la clase hay que ser fiel en transmitir estos mensajes que aparece en el libro de la luz verdadera, los propósitos. En el libro de la luz verdadera aparecen dos objetivos del tema. Primero, saber que Naamán fue sanado por fe y obediencia, no por obras. Primero, ¿por obras o por fe? La Biblia nos habla unilateralmente, constantemente, que recibimos la salvación, vamos al cielo, recibimos la vida eterna, ¿es por obras o por fe? Está hablando constantemente sobre esto. Habla de dos cosas, ¿vamos por obras o vamos por fe? En la obediencia de Naamán también habla que para ser sanado su lepra no es por obras, sino es por fe. El segundo objetivo del tema es saber las cosas que Naamán tuvo que renunciar para poder obedecer la palabra. Hay cosas que necesitamos renunciar. Sobre estos dos puntos tenemos que transmitir bien a los alumnos. Los profesores, a través de esta hora de palabra, espero que puedan meditarlo bien. El texto principal es 2 de Reyes 5, versículo 1 a 14. Se puede dividir en dos partes. De versículo 1 a 7 habla de Naamán que escuchó la amonestación de la muchacha. Y de versículo 8 a 14, que es la segunda parte,
habla de cómo Naamán fue sanado de su lepra. Naamán fue a la tierra de Israel hasta Eliseo. Él pudo ir hasta allí, es por una muchacha. Segundo de Reyes 5, versículo 1 dice, Segundo de Reyes 5, versículo 1, Naamán, general de ejército, rey de Siria. General de ejército del rey de Siria es como ministro de defensa. Este Naamán era arameo. Arameo también se le llama Siria. Se ubica al lado del mar, enfrente del Mediterráneo. Por eso se desarrolló muy bien el comercio en Aram. Si vemos en la historia del mundo, el poder comercial es más fuerte que el poder político. Por eso, aunque Aram fue destruido, pero sin embargo arameo estaba extendido en todo Mediterráneo. Por eso, en ese momento, Jesús también utilizaba arameo. O sea, no solamente utilizó en Aram, sino que en los países de alrededor también usaba, por el poder comercio que tenían. El poder comercial tiene mucho poder, más que el poder político, más que el poder militar. El hombre tiene el deseo de materiales, tiene codicia. Por eso para hacer el comercio, para hacer negocio, usaba arameo. Y aquí aparece Naamán, general del ejército del rey de Siria. Aquí, capítulo 5, versículo 1, dice que era varón grande delante de su señor. Tenía poder, tenía honor. Lo tenía en alta estima. Hasta que él fuese tan honroso, Dios obró. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Leamos juntos. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán era honroso, era valeroso, pero leproso. Aquí está diciendo sobre su identidad. En San Mateo 16, versículo 26 dice: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús, para predicar el Evangelio, dijo siempre en la tierra de Israel que lo más importante, que el cuerpo es el alma. Aunque el cuerpo está sano, tiene riqueza, tiene honor, pero la vida es más importante. En San Lucas 12 dice que el alma es más importante que la vida. Naamán tuvo éxito, fue reconocido, era honroso, pero sin embargo era leproso. Por eso, aunque otras personas le tenían envidia por su apariencia, pero el corazón de Naamán siempre tenía preocupación, tenía afán por su lepra. Efesios capítulo 2, vamos a buscar juntos. Efesios capítulo 2, versículo 12. Nosotros antes de recibir la salvación también éramos leprosos de espíritu. No teníamos esperanza, pero después de recibir la salvación hemos obtenido la esperanza. Efesios 2, versículo 12, leamos juntos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La situación espiritual de Naamán es que era leproso. Nosotros también espiritualmente no teníamos ni Dios, ni esperanza. Pero sin embargo, a Naamán le vino un gran cambio crítico, que es a través de una persona no famosa de su país, ni una persona reconocida, sino la persona más pobre, una muchacha cautiva, pequeña. No está ni su nombre escrito. Capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Esta muchacha fue traído como cautiva, pero le dijo a su señora, versículo 3,
Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha fue traído como cautiva porque se destruyó su país y estaba como esclava en la casa de Naamán. Podría quejarse de la vida, ¿no? Pero sin embargo, si vemos el versículo 3, vemos que esta muchacha tenía conocimiento correcto. Conocimiento es lo primero, ¿no? En San Juan 17, versículo 3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay que conocer para tener fe. Esta muchacha tenía conocimiento correcto. Sabía que el único que le podría sanar de la lepra es Dios. Y el profeta de Dios está en la tierra de Israel, nuestra tierra. Tenía este conocimiento. Y tenía la fe segura. Aquí, versículo 3, en la última parte dice, él lo sanaría de su lepra. Tenía certeza, tenía la fe segura. Tenía el conocimiento seguro y la fe segura en esta muchacha. Y al tener esto, pudo predicar la palabra con valentía. Aunque ustedes quieren predicar, pero si no tienen conocimiento seguro de la Biblia, no pueden predicar con valentía. Aunque tengáis muchos conocimientos de la Biblia, pero si no tenéis la fe segura, no vais a poder tener valentía. Con este capítulo 5, versículo 3, podemos ver que esta muchacha tenía conocimiento seguro y tenía la fe segura. Y además tenía amor en ella. En capítulo 5, versículo 3 dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, ella deseaba que su señor podría ser curado de la lepra. Tenía amor. Nosotros también. Hay que tener amor a las almas para poder predicar. En esta muchacha tenía conocimiento seguro, la fe segura y además amor en ella. Ella quería que su señor se curase de la lepra. Tenía un corazón ferviente en ella. Por eso esta muchacha, esta niña, le dijo a su señora, y la señora le dijo a su marido Naamán. Esta niña predicó evangelio y la señora escuchó, le reconoció. Y al pasar esta palabra a Naamán, Naamán también lo reconoció. La palabra está de poder. Y esta muchacha, esta niña, a través de su palabra, pues dio el poder. Porque la vida de fe de esta muchacha hizo que su señora, hizo que Naamán podría recibir esta palabra. Esta muchacha, no he explicado muy detalladamente sobre ella, pero fue llevada cautiva y seguramente vivió constantemente y vivió la vida de fe fielmente. Proverbios 21, buscamos Proverbios 21, versículo 28. Proverbios 21, versículo 28. Proverbios 21, versículo 28. Leamos juntos. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. La palabra de un testigo fiel, el conocimiento seguro, la fe segura y además con el amor, entonces mostrará la sinceridad y la fortaleza. Nosotros, cuando predicamos, si tenemos el conocimiento seguro y la fe segura en Jesús y tenemos el corazón de amar a esas almas, entonces vamos a tener la valentía de predicarles. Y esa valentía se traslada a través de la palabra. Naamán fue a su señor, al rey, y le dijo lo que le ha dicho. Si esta muchacha
no hubiera vivido bien la vida de fe, después de escuchar la palabra de la muchacha lo dejaría pasar. Pero sin embargo, para la señora, esta muchacha era una niña muy buena. Pero el señor Naamán no habría reconocido, pero Naamán también le reconoció. Y el rey, que escuchaba siempre la palabra de Naamán, le aceptó lo que le dijo y envió a Naamán a la tierra de Israel. Es decir, una muchacha, su voz tan bajita, dio gran influencia. Dio gran influencia que nadie podía dar. Por eso, aunque nosotros somos humildes, pero Dios no es alguien que no usa a los humildes, sino que Dios usa aunque sea pequeños. Y esta muchacha, una cosa que hizo muy bien es que ella predicó la palabra. No pensó en su situación, sino que predicó a su señora. Y esto fue trasladado a Naamán y la palabra de Naamán entró al rey de Siria. En Isaías 40, versículo 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 40, versículo 3 fue utilizado en San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. En San Mateo 3, versículo 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto. Así fue utilizado. Y en San Marcos 1, versículo 3, voz de que clama en el desierto. Así fue utilizado. Y en San Lucas 3, versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz de que clama en el desierto. Y San Juan 1, versículo 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así fue utilizado. En los 4 libros de Evangelio utilizaron misma palabra. Hay muy pocas palabras que utilizaron en los 4 libros de Evangelio. Nuestra mejor forma de predicar es clamar, no pensar, no medir. Lo mejor que hizo la muchacha es decir que en Israel hay profeta de Dios y si va a esa profeta podrá curar de la lepra. O sea, esta muchacha podemos pensar que vino a un país extranjero, en Siria, está viviendo como esclava. Podría ser como la vida en desierto, ¿no? Las personas cuando van al desierto primero quejan y se preocupan, pero esta muchacha también se podría estar quejando de su situación. Pero sin embargo, ella no se quejó en el desierto, sino que como una muchacha que enderezó el camino del Señor, predicó la palabra evangelio. El segundo de Reyes 5, versículo 2 dice que una muchacha fue traído como cautiva. Podemos pensar que Naamán trajo una muchacha esclava en su casa. Es un trabajo muy insignificante. Pero sin embargo, esta muchacha hizo gran obra. Ustedes también. No hay que menospreciar lo pequeño. No hay nada que Dios no usa por ser pequeño. Como el hueso de quijada que utilizó Sansón, Dios lo utilizó para dar la victoria en la guerra. Mató a muchos y también. En la época de Jesús, 5 panes y 2 peces. Con 5 panes de cebada y 2 peces dio de comer a 5.000. Y Jesús elogió a 2 blancas insignificantes en el pasado. Dios usa lo grande, pero también usa lo pequeño. Cuando fue destruido Jericó, los únicos que sobrevivieron eran
Rahab, la ramera y su familia. Le dijeron a Rahab que predicasen, pero ¿quién va a escuchar la palabra de una ramera? La ramera Rahab seguramente pensaría, pero para salvar a mi familia no hay que ser a través de mí, que soy ramera, sino a través de una persona excelente que ha tenido éxito, entonces todos recibirán la salvación. Pero la ramera Rahab salvó a toda su familia. Si la persona poderosa no escucha la palabra de Dios y no obedece la palabra de Dios, entonces Dios utiliza lo pequeño y hará cumplir la obra de Dios. Y Dios, aunque en Israel había muchas mujeres, pero utilizó una mujer gentil, Ruth, para heredar la genealogía de Jesús, porque en la tierra de Israel no había mujer obediente que podría heredar la genealogía de Jesús. Pero esta mujer gentil obedeció la palabra de su suegra y para heredar la herencia vino hasta la tierra de Israel. Y Jesús para nacer no prestó el matriz de una princesa, sino a través de una mujer de Nazaret, de Palestina, una mujer virgen. Jesús utilizó lo pequeño y Dios también. Cuando Jesús vino a la tierra, utilizó lo pequeño. Esta muchacha fue utilizada. Incluso si los hombres no obedecen la palabra de Dios, entonces utiliza hasta los animales. De esta manera enseñó al profeta Balaam. Hizo que la asna hablase para enseñar al profeta Balaam. Y también, cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, aunque Jesús le hablaba muchas veces, no entendía a Pedro, pero sin embargo, después de escuchar la palabra de Jesús y cantó el gallo, él se dio cuenta que, yo he sido soberbio, he negado a Jesús 3 veces. Dios utiliza lo pequeño para darnos a entender. Ahora ustedes están enseñando a los alumnos. Estos alumnos para ustedes podrían ser desobedientes, sin esperanza, sin nada en ellos, pero sin embargo Dios los utiliza. Seguramente los alumnos que ustedes están enseñando serán el futuro de nuestra iglesia. Hay que tener esa fe, esa certeza para que puedan hacer bien en misión de profesores, para que podamos hacer bien en misión de profesores. Incluso cuando los hombres no obedecen a Dios, ni los animales obedecen a Dios, cuando los animales también se callan, entonces Dios utiliza incluso hasta las piedras. Vamos a ver San Lucas 19. San Lucas 19, versículo 38. San Lucas 19, versículo 38. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Aquí los fariseos escucharon que dice que Jesús viene y escucharon que están cantando y los que estaban cantando eran los niños, los adultos indoctos, ellos que no conocen la Biblia, ellos que no conocen a Dios, así menospreciaron a ellos y dijeron a Jesús, Maestro, ellos están cantando sin saber nada, ellos no saben nada. Y al decir esto, Jesús, versículo 40, Jesús dijo a los fariseos, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ellos están alabando bien. Vosotros los fariseos le decís que callen. Si callasen ellos, las piedras clamarían. Así dice. Por eso nosotros, si no hacemos la obra de Dios, entonces Dios utilizará otra persona. Por eso nosotros hay que
sentir agradecido por ser utilizado en su obra. Y otra cosa que podemos aprender de esta muchacha es que la mayoría de veces cuando predicamos a la persona que es difícil, entonces empezamos a pensar, calcular. Una persona muy cómoda, pues predicamos fuertemente, pero si es jefe de la empresa o profesor, persona que es un poco difícil para nosotros, como esta muchacha, para ella, pues su señor nada más, es así, ¿no? Nosotros cuando predicamos el evangelio hay que predicar sabiamente. Si predicamos con denuedo, podrían decirnos que somos ignorantes, como antes hemos leído en San Lucas 19. Los fariseos dijeron así, ¿no? Maestro, ellos se están alabando, pero ¿saben ellos lo que significa? Son ignorantes. Pero dijo, si ellos callasen, las piedras clamarían. Nosotros también cuando predicamos, si es una persona de alto cargo, una persona difícil, entonces muchas veces detenemos pensando, tengo que predicar sabiamente y detengo y me pongo cobarde. ¿Hasta cuándo estaríamos escondidos detrás de pensar, tengo que predicar sabiamente y siendo cobardes y no predicar evangelio? Dios nos dijo, cuando predicamos evangelio hay que predicar con denuedo y predicar, porque hay que predicar, es un deber. Efesios capítulo 6, Efesios 6, versículo 19. Nosotros debemos predicar evangelio y debemos predicarlo con denuedo. Es un deber. Efesios 6, versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de evangelio. Con denuedo. Primero, nosotros tenemos que predicar con denuedo. Versículo 20. Por el cual soy embajador con cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Nosotros tenemos que predicar evangelio como un deber. Como debo hablar. Hay que predicar como un deber y hay que predicar con denuedo. Hay que predicar porque sí. Colosenses 4. Colosenses 4. Versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Leamos juntos, para que lo manifieste como debo hablar. Como debo hablar. Hay que predicar con denuedo, como un deber, hay que hablar. Esta muchacha predicó porque es un deber, porque en la tierra de Israel hay profeta, por eso predicó. Y ella predicó con denuedo. No se detuvo, sino que predicó. Y sabía que debía predicar, por eso levantó milagro. El corazón de su señora cambió. El corazón de Naamán también cambió. Naamán fue al rey y el corazón del rey también cambió. Y el rey envió carta al rey de Israel. Y Naamán fue a Israel. Podemos pensar que esta muchacha, su palabra, para que diese tanta influencia es porque ella ha sido constante y vivía una vida de fe fielmente. En Génesis 21 dice que el rey Abimelech hizo amistad con Abraham, en Génesis 21, versículo 22, y dice que Dios está contigo en todo cuanto haces. Cualquier cosa que haces prospera. Ahora ya sé por qué. Es porque Dios está contigo en todo cuanto hace. La muchacha tenía fuerza en su palabra, es porque su señora Naamán supieron que Dios que esta muchacha dice no es un Dios normal, por su denuedo. Y también San Mateo 26, versículo 28,
vieron que Isaac siempre ha sido bueno, ha sido recto en sus obras. Por eso dice que ahora sabemos que Dios está contigo. El rey de esa tierra le dijo a Isaac de esta manera. En San Mateo 5, versículo 16, dijo: alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra obra es así de importante, y al contrario, el sobrino de Abraham, Lot, quería predicar a sus yernos, pero sus yernos se burlaron de la palabra de su suegro. De esta manera se diferencia la vida de fe. Génesis 19, versículo 14. Génesis 19, versículo 14. Génesis 19, versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Considerar la palabra de suegro como burla, esto es difícil. Yo también. Cuando mi suegro me habla, yo nunca voy a pensar así. Pero ¿cómo hizo él? Hasta que los yernos consideraron como una burla su palabra. Los cristianos, nuestra vida es importante. La luz, la sal. Ustedes son profesores. Si ustedes hacen mucha broma con los niños o en la clase, entonces los niños podrían pensar que vuestras palabras es una broma. El profesor está hablando, pero ¿es verdad o es mentira? Si piensa así, han fracasado. Los yernos de Lot les pareció la palabra de su suegro como broma. Lot seguramente les habló con mucha seriedad, porque va a destruir esa vía. Les ha dicho seriamente. Pero incluso hablando seriamente, lo tomaron como broma es porque ha vivido incorrectamente, porque su forma de hablar no era correcto normalmente. Aunque Lot suplicó a los yernos, pero lo tomaron como broma. Y esta muchacha podría sentir perjuicio. Ellos me han quitado familia, me han quitado el país, y yo podría estar en Israel y vivir como una hija de una familia, pero estoy siendo cautiva. Podría tener quejas, pero sin embargo esta muchacha no pensó así, no cayó en su pensamiento, sino que por amor a su Señor dijo esa palabra. En Cantares dijo una palabra en 2, versículo 2. Salomón dijo a la mujer sunamita: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Hay una alabanza también, ¿no? Como el lirio entre los espinos. El lirio entre los espinos. Pero cuando sopla el viento, el lirio moverá y recibirá daño por los espinos. Si yo soy lirio, puedo pensar: yo también voy a sacar espino para dar daño a los demás. Un hombre, cuando recibe daño, quiere hacer daño a los demás. Tenemos ese instinto. Esta muchacha también tendría, ¿no? Pero el lirio, al soplar más viento, se mueve más y se daña más por los espinos. Pero sin embargo, Dios no permitió espino en el lirio. Dios no permite espinos a los cristianos. Los cristianos son lirios, pero los mundanos son espinos. Los mundanos podrían dar daño a ustedes, podrían pinchar a ustedes, pero Dios nunca permite espinos a ustedes. Sino os ha permitido, ¿qué cosa? En 2 Corintios 2:15 dice: para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Dios no permitió espinos al lirio, sino les ha permitido, ¿qué cosa? El grato olor. El lirio, cuando sopla el viento,
será pinchado por los espinos, pero el olor será mucho más fragante, como esta muchacha hizo. Al expandir este grato olor, pudo levantar gran milagro. Por eso, Naamán fue a la tierra de Israel. Hasta aquí está bien, pero Naamán y el rey de Siria escogieron el camino más corto. No fueron a Eliseo, sino que enviaron carta al rey de Israel. Y no fueron directamente, sino que llevaron mucho oro, plata. Vamos a ver, Segundo de Reyes 5. Segundo de Reyes 5. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Pues Naamán le habrá dicho al rey que hay profeta en Israel, pero sin embargo el rey de Siria envió cartas al rey de Israel. Escogió el camino más corto. Y Naamán utilizó la forma más acostumbrada, que es: salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. El rey también, y Naamán también, utilizaron la manera más acostumbrada y escogieron el camino más corto. Fueron al rey de Israel, y el rey rascó el vestido y no sabía qué hacer, porque así no tenía que hacer. Vinieron a una dirección incorrecta. Como los magos de Oriente fueron a buscar a Jesús al palacio de Herodes, que fueron incorrectamente allí. Los humanos siempre utilizan la manera acostumbrada, aunque estando en medio de la palabra. Naamán fue con oro y plata, pero esto fue... podemos ver como que fue negado por Eliseo, porque Eliseo ni salió, sino que envió su siervo, ¿no? Y de versículo 8 hasta 14 habla sobre cómo Naamán se curó de la lepra. Nosotros, el segundo objetivo de aprendizaje es que Naamán, para obedecer la palabra, tenía que renunciar las cosas, que es el segundo objetivo de aprendizaje de este tema. Naamán tenía que dejar su costumbre, su pensamiento. Por eso de versículo 8 a 12 habla sobre... de versículo 8 a versículo 14 dijo cómo Naamán dejó su pensamiento y siguió la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 12. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 12. Segundo de Reyes 5, versículo 12. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Así pensó, ¿no? Y al pensar así, con su pensamiento, se enojó con profeta de Dios, porque era diferente con lo que era pensado. Pero el versículo 5, versículo 14 se cambió. Vamos a ver 5, versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra de varón de Dios. El versículo 12 era yo pienso y el versículo 14 conforme a la palabra. Pues el punto clave es que cuando ustedes dais clase a los niños o enseñáis a los niños, Naamán, para obedecer la palabra, tuvo que dejar, ¿qué cosa? Su pensamiento. Versículo 12, yo pienso. Al dejar su pensamiento, entró, ¿qué cosa? Versículo 14, conforme a la palabra de varón de Dios, y fue al río Jordán. Si no renunciamos nuestro color, nuestro pensamiento, nuestro estilo, nunca podrá entrar la palabra en nosotros. No podemos ir con dos cosas. Por eso, el segundo objetivo del aprendizaje es que Naamán, para obedecer la palabra de Dios, tuvo que renunciar. ¿Qué cosa? El versículo 12 dice, mi pensamiento. Hasta ese momento estaba agarrado con su pensamiento, pero dejó su pensamiento. Hay que caer las flores en la primavera para producir frutos en otoño.
¿verdad? Ahora está acercando otoño. Si vemos, los árboles llevan frutos. Hay que caer flores en la primavera para dar frutos. Hay que dejar caer flor de orgullo para dar fruto de personalidad. Alrededor de ustedes, la persona que tiene gran carácter tiene débil personalidad porque no se ha caído la flor de orgullo. Si alrededor de vosotros hay personas con buena personalidad, son personas que se les ha caído flor de orgullo. Naamán tenía gran orgullo porque era general, era persona de alta estima, y el rey de Siria nunca dejó de escucharle. Él podía hacer lo que quería. Pero al dejar caer flor de orgullo, al dejar su pensamiento, la lepra de Naamán fue sanada en el río Jordán al bañarse 7 veces. En 2 de Reyes 5, versículo 12, hasta versículo 12 estaba con su pensamiento. Que el río Jordán es más sucio que los ríos que tenemos nosotros en Siria. Para bañarme, pues me voy a mi país y me baño allí en el río. Así pensaba. Pero la persona que le hizo dejar los pensamientos está en versículo 13, que son sus criados. Dios, cuando hace gran obra, no solamente utiliza grandes hombres, sino a través de personas humildes, personas insignificantes, para dar grandes cambios. En San Mateo 19, versículo 16 dice que un hombre vino a buscar a Jesús y esa persona quería obtener la vida eterna y preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Pero, ¿qué bien haré? ¿Con buena obra puede ir al cielo? No puede. Por eso Jesús, desde el versículo 17, quería cambiar su pensamiento erróneo. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Tú eres hombre, ¿cómo puedes hacer buena obra para ir al cielo? ¿Tú puedes guardar los mandamientos? Sí, yo he guardado. Y le dijo: guarda el 10º mandamiento. Y no pudo guardar y volvió. Jesús sintió gran pena por él. En San Mateo 19, este joven volvió, pero Naamán no volvió, sino que dejó caer el flor de orgullo suyo, dejó sus pensamientos y entró al río Jordán. Isaías 55, buscamos Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son los más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ustedes, no hay que tratar a Dios como un hombre. Aunque vosotros queréis pensar lógicamente y queréis pensar que tenéis la razón, pero ante la palabra de Dios hay que saber dejar esto. Vuestra lógica, vuestra razón, vuestra vida, vuestra experiencia pueden parecer sabios, pero hay que saber dejar ante la palabra. Hay que dejar caer la flor de orgullo ante la palabra. Naamán dejó caer la flor de orgullo y versículo 14, como dice, conforme la palabra de Dios entró al río Jordán. Podemos pensar que la palabra de las personas insignificantes que pensáis, sus recomendaciones podrían cambiar vuestra vida de fe. Proverbios 12, versículo 15. La palabra de los niños de vuestra clase puede cambiar vuestra vida de fe. Proverbios 12, versículo 15. Profesor, yo estuve 8 meses observándote y veo que tienes esta costumbre. Podemos sentir mal, pero sin embargo, si hay que corregir, hay que corregir. Proverbios 12, versículo 15.
Leamos juntos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Los profesores nuevos que tenemos al lado, si os pregunta, profesor, usted todo está bien, pero esto creo que no está bien. Sentimos mal, ¿no? Pero esa recomendación puede cambiar vuestra fe. Los niños de vuestra clase pueden ser más sinceros. No quiero decir que tenga que aceptar todo, sino que examínese y que es necesario cambiar. Cuando los criados de Naamán le dijeron esto, no era fácil de aceptar sus palabras para Naamán. Podría ignorarlos. Pero sin embargo, Proverbios 12, versículo 15 dice: mas el que obedece al consejo es sabio. Al escuchar esta palabra, Naamán hizo conforme a la palabra del profeta y se bañó en el río Jordán. Y no hizo como él quería, sino que obedeció las veces que dijo. Dejó caer la flor de su orgullo. Nosotros también, la palabra hay que ser nuestro manual y la palabra hay que ser nuestra base y la palabra hay que ser nuestra guía. Y no mis pensamientos y no mi costumbre. A los niños también hay que enseñarles esto. Esto es muy importante para secundaria y bachillerato también. Por eso, los niños también hay que dejar lo incorrecto que tienen ellos para poder vivir conforme a la palabra. Es un contraste decir que yo no dejo mis pensamientos y estoy viviendo conforme a la palabra. Ustedes han experimentado, ¿no? Romanos 1. Romanos 1, versículo 21. La persona que lleva su vida de fe, pero no obedece la palabra, podría ser una persona como esta. Romanos 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Estas personas son personas que no han dejado su flor de orgullo, sino que están caídos en su pensamiento, están caídos en amor propio. Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente, es decir, moverse como piensa, como quiere. Jeremías 22, versículo 21. Jeremías 22, versículo 21. Te he hablado en tus prosperidades. En tus prosperidades, cuando eras joven, cuando no tenías dificultad en la vida. Podemos pensar que es ahora vuestro momento o momento de vuestros alumnos ahora. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Leemos juntos. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Los niños de vuestra clase, si ignora la palabra de temario, la palabra de profesor, ignora la palabra, si no se cambia esta costumbre, se continuará hasta adulto. Podríamos llegar a juzgar la palabra de los hombres, pero sin embargo, estar en contra con la palabra de la Biblia y no oye la palabra de Dios como costumbre desde pequeño, esto es difícil de corregir. Naamán pudo sanarse de la lepra, es muy fácil, es porque escuchó el consejo de una muchacha, escuchó el consejo de sus criados, dejó sus pensamientos e hizo conforme a la palabra. Podemos pensar que... Piénsenlo ustedes, lógicamente. El general del ejército de Siria que conquistó todos los países de alrededor vino desde tan lejos y tuvo que entrar en un río tan pequeño, tan sucio en comparación con
los ríos que tenía en su país, pero lógicamente podemos entender. Pero dejó sus pensamientos y se bañó 7 veces. Ustedes, aunque no sois generar, podemos pensar que esto no tiene lógica, pero sin embargo él lo hizo, que no era fácil hacerlo, pero sin embargo él dejó sus pensamientos y por eso lo hizo. En San Lucas 5 podemos ver que no hay nadie con tanta tenacidad como Pedro. Hizo hasta el final lo que le dijo que no hiciera. Pero este Pedro pescó toda la noche y no pudo pescar nada. Sin embargo, Jesús le dijo, boga mar adentro y echa la red. Y pudo pescar mucho. Ese milagro también. Dejó sus pensamientos más en tu palabra. San Lucas 5, versículo 5, vamos a buscar. No es que la palabra de Naamán es aparte y la palabra del Nuevo Testamento aparte, sino tiene el mismo tema. Hay que dejar sus pensamientos y hacer conforme a la palabra para levantar milagros. San Lucas 5, versículo 5. Es fácil de memorizar, ¿no? Que es 2 de Reyes 5 y San Lucas 5, versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Qué significa esto? Que ahora dejaré mis pensamientos. ¿Y cómo hará? Dice, más en tu palabra echaré la red. Y por eso, más en tu palabra echaré la red. Y también no podemos menospreciar a las personas más pequeñas que nosotros, la persona que tiene menos fe que nosotros, nuestro mentí. No hay que menospreciar la palabra de estas personas. En San Lucas 4 vemos que Jesús predicó la palabra en la tierra de Judá. Pero las personas de la tierra de Judá conocían a Jesús. Conocían que es hijo de carpintero, no ha estudiado. ¿Qué dirá él? Le menospreciaron. Y por eso Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Qué significa esto? Que piensan que conocen bien, piensan que han estudiado menos que ellos, piensan que tienen menos estudio, entonces los menosprecian. Y en ese momento Jesús dio un ejemplo de 2 personas en San Lucas 4. Primero, Elías en la sequía, la única mujer que le hizo evitar de la sequía fue la mujer de Sarepta. Había muchas viudas en Israel, pero solamente la mujer Sarepta escuchó la palabra, porque Elías no tenía buen nacimiento, y todas las mujeres de Israel le menospreciaron. Y segundo ejemplo, en San Lucas 4, versículo 27, primero estaba la mujer de Sarepta que le ayudó a evitar la sequía, y en la época de Eliseo, en San Lucas 4, versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo de profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Naamán no era israelita. Entre los israelitas también había muchísimos leprosos, pero ellos menospreciaron la palabra de Eliseo. Los leprosos, sus flores de orgullo no fue caído. Pero Naamán, el sirio, el arameo, vino desde tan lejano y fue curado de la lepra. Por último, vamos a resumir. La dignidad cristiana está en la reacción y no una iniciativa. Naamán podría seguir tomando el poder iniciativo porque él era general del ejército. Él con una palabra puede destruir a Israel, pero dejó su poder iniciativo y se reaccionó ante, ¿qué cosa? Ante la palabra. Ustedes, no hay que pelear con los niños con vuestro carácter. No tengo que dejar que los niños tomen la iniciativa.
Aunque esto no quiero decir que esté mal, pero que ustedes... Hay algo más importante que tomar iniciativa de los niños, que es la reacción ante la palabra. Al principio Naamán no quería dejar la iniciativa. Al no venir, Eliseo se sintió mal. Pensaba que el poder iniciativo lo tenía él. Pero sin embargo, al reaccionar ante la palabra, dejó el poder iniciativo, ¿verdad? Ustedes también. A los alumnos, en la escuela bíblica, en el trabajo, en la iglesia. El poder iniciativo no es lo primero, sino reacción ante la palabra. ¿Qué pasaría si Naamán siga con el poder iniciativo hasta el final? Su lepra no se curaría. Él reaccionó ante la palabra. Reaccionó ante la palabra de la muchacha tan pequeña, ¿no? Reaccionó a la palabra del criado de Eliseo. Y reaccionó a la palabra de los criados de Naamán. Pero el punto común ante todas estas palabras es que se reaccionó ante la palabra del profeta. Por eso Naamán pudo sanar de la lepra, no por su obra, sino por la fe en la palabra. Y segundo objetivo de aprendizaje, Naamán pudo obedecer la palabra es porque renunció a algo, ¿no? ¿Qué es lo que renunció? Su pensamiento. Dejó su pensamiento. Al dejar su pensamiento, pudo reaccionar ante la palabra. Si está agarrado por su pensamiento, no puede reaccionar ante la palabra. Esto es verdad. Hoy, a través de obediencia de Naamán leproso, obediencia es reacción ante la palabra. La reacción de la palabra es obediencia. Por eso a los niños tenemos que enseñarles que Naamán pudo sanar de la lepra es porque reaccionó ante la palabra. Y la reacción de la palabra es obediencia. Espero que puedan enseñar esto a los niños. Oremos juntos. Dios, gracias. Hoy, a través de obediencia de Naamán el leproso, hemos pensado juntos. Naamán dejó caer flor de orgullo. En ese momento pudo obedecer a la palabra. Nosotros tenemos carácter y tenemos nuestro color, tenemos nuestro estilo, pero ante la palabra ayúdanos a poder dejar todo esto. Ayúdanos y guíanos. Ayúdanos a reaccionar a la palabra, que es obedecer a la palabra. Que los profesores y los alumnos ayúdalos para que siempre puedan reaccionar a la palabra, obedecer a la palabra. Oramos en el nombre de Jesús, que siempre nos ama. Amén.